¿Qué les parece si comenzamos haciendo una oración? ¿Sí? Hacemos una oración y declaramos que lo que se haga, lo que se diga en esta mañana sea de bendición para cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias por esta mañana. Y como decía David, más vale un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Aún en estos tiempos, Señor, aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tanta dificultad, poder transmitir tu palabra, esa palabra que no vuelve vacía, esa palabra que da su fruto a su tiempo. Señor, declaramos tu bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Y hoy una de las grandes preocupaciones, y revisando cada una de las programaciones, vi un alto impacto. Acá Carlos Aranda nos hace una pregunta: ¿por qué siempre encuentro trabas para ir a la iglesia? Y es obvio. Dice la Biblia: el ladrón vino más que para matar, hurtar y destruir, y el Señor vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el lugar donde crecemos, el lugar donde nos capacitamos, el lugar donde nos entrenamos, el lugar donde comprendemos, el lugar donde aprendemos a caminar, a vivir en comunidad, a resolver situaciones, es la iglesia, es el templo donde estamos. Por eso dice la Biblia: mira qué maravilloso es estar los hermanos juntos y en armonía. Si hay algo lo que el enemigo nunca va a querer es que vos te congregues, porque allí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Sé que muchos hoy se conforman con el hecho de decir: bueno, yo soy la iglesia y el Señor está donde estoy yo. Pero Vanessa Iturralde, bueno, ya vamos a responder. Y es una verdad a medias, porque el Señor está donde vos estás, pero el lugar donde tenés el crecimiento es en la congregación. Por eso dice la Biblia allí en el libro de Efesios que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, administradores, con el fin de edificar la iglesia de Jesucristo. Necesitamos contención, necesitamos corrección, necesitamos ministración, necesitamos que alguien nos enseñe la palabra del Señor, porque no todo la sabemos. De hecho, quienes le hablan constantemente estamos aprendiendo y estamos buscando dirección de Dios. Entonces, ¿por qué te cuesta tanto ir a la iglesia? Porque hay una realidad. Como dije hace un instante, el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, y él lo que menos quiere es que te congregues. Dice: no teniendo por costumbre, como los que tienen por costumbre no congregarse. Y cuando menos nos congregamos, menos ganas tenemos y más atados nos sentimos. Y la realidad es que si nos ponemos la mano en el corazón, nos vamos a dar cuenta que comenzamos a sufrir una regresión, porque perdemos el hilo de la unidad, perdemos esa conexión con la iglesia, esa conexión con los hermanos. Por eso dice la Biblia: si 2 o 3 se ponen de acuerdo en una petición, los cielos se abren. Y cuando en una iglesia hay conflictos, hay problemas, hay hermanos con dificultad, a través de las redes hacemos una cadena de oración, oramos, ministramos, ungimos con aceite, como dice la palabra del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, seguramente que minuto antes de congregarte te van a querer venir a visitar, se va a cortar la luz, el auto no va a arrancar, va a venir una mala noticia, pero la Biblia dice: resistí al diablo y él huirá de vosotros, porque seguramente en ese día hay una palabra de Dios para tu vida y el enemigo no quiere que vos seas bendecido. ¿Por qué decimos que nos congregamos? Si hay una realidad y hay alguien que dice: en la viña del Señor hay de todo. No, yo creo que en la viña del Señor no hay de todo. Hay algunos que piensan que nos congregamos porque hay que diezmar, porque hay que ofrendar. Entonces algunos están pensando, están desesperados por las ofrendas, por los diezmos o por esto, por aquello. Sin embargo, quiero decirles una cosa: que aquellos que el Señor nos ha levantado como pastores, tenemos la necesidad de pastorear. Y como decía Pablo, creo que coincidimos con la pastora: estamos acostumbrados a lo poco, a lo mucho, y en algunos momentos de nuestra vida a lo nada.
a esperar el maná que descendía diariamente. Pero la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie, y los que esperan en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Hoy nuestra desesperación es poder estar con ustedes, es poder abrazarlos, poder contenerlos, poder mirarlos como hacemos cada reunión, que los miramos a los ojos y sin palabra usted sabe que sabemos qué es lo que está pasando y podemos ministrarlo. Hoy a la distancia tememos y oramos para que la iglesia pueda aferrarse a todo lo que aprendió, a todo el conocimiento que recibió. Fueron 5 años intensivos de palabra casi cotidianamente, de palabra de exhortación, palabra de ánimo, palabra de aliento, palabra para la familia, estudios bíblicos, seminarios, conferencia de mujeres. Bueno, hoy aferrate a esa palabra para prepararnos para el momento en que las puertas del templo sean abiertas, porque las puertas de la iglesia están abiertas y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, qué bueno es que podamos comprender esta realidad. Hoy vivimos milagrosamente, hoy vivimos bajo la promesa del Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y hemos recibido noticias de diferente índole, hermanos pidiéndonos oración porque se han hecho el test de coronavirus y bueno, están guardándose, esperando el diagnóstico. Hay otros hermanos que han pasado por neumonías, hay otros hermanos que sus familiares han pasado por neumonía y estamos constantemente cubriéndolos, orando al Señor, porque la Biblia no dice que no vamos a pasar por pruebas, la Biblia no dice que no vamos a pasar por dificultades, la Biblia dice: contigo yo estaré en la angustia, te libraré, te mostraré mi salvación y tú me honrarás. Pero hay una realidad, que no solamente en estos casi 6 meses que no se pueden creer, que no se han podido abrir las puertas libremente del templo, no solamente se ha corrido riesgo del COVID-19, se ha corrido riesgos de separaciones familiares, de problemas legales, de regresiones en cuanto a vicios, de regresiones emocionales, personas que habían repuntado en su vida espiritual, volvieron a recibir nuevos ataques de parte del enemigo, y somos conscientes de eso, somos conscientes que constantemente estamos luchando, y algo que siempre decimos es que usted se declaró libre, pero el diablo no se da por convencido. El diablo no se da por convencido. Hay demonios que han sido asignados a tu familia por generaciones. Usted puede fallecer, usted puede dejar de existir, pero ese demonio sigue asignado a tus generaciones. Sigue asignado. Por eso qué bueno es poder romper toda maldición en el nombre de Jesús. A veces venimos al camino del Señor y hemos hecho pactos diabólicos, hemos estado en curanderismo, hemos estado en hechicería, no hemos confesado, ya sea por pena, ya sea por vergüenza, ya sea por lo que fuera, y seguimos atados, porque una maldición se corta con una ruptura, una confesión. Si confesamos, dice la Biblia, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal. Atalaya Maure, seguimos acá a pesar de todo. Claro que sí. Cuando pases por las aguas, dice la Biblia, vas a aprender a nadar. Cuando pases por los ríos, vas a aprender a surfear. Eso es una versión Rubén Darío Gómez. Y si por el fuego, te vas a aprender a poner la ropa de amianto, porque los cristianos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Y hoy decía acerca de evaluando cada uno de los devocionales, de estos 30 devocionales, hubo un devocional que explotó en cuanto a las visitas, en cuanto a pedidos de oración, en cuanto a preguntas, y es: mis hijos me duelen, mis hijos me duelen. Y hoy hay tantas cuestiones, ¿no?
En estos días hemos estado haciendo algunas consejerías porque nunca hemos dejado de ministrar y siempre es el tema los hijos. Estoy preocupado por mis hijos, por la Junta, no hacen caso con este tema de la pandemia, se escapan, van por ahí, o de repente están encerrados todo el día con su celular ausente, parece que no tienen expectativa de vida, no tienen una visión, no tienen un sueño, no tienen un anhelo. Ahora yo les hago una pregunta, y es una pregunta: ¿cómo está la familia? Porque los hijos son consecuentemente cuestiones de familia, y los hijos reaccionan consecuentemente a la situación que está atravesando la familia. Cuando comienza a haber falta de respeto, falta de autoridad, cuando ellos empiezan a perder el ánimo, no tienen deseo de hacer nada, no tienen deseo de avanzar, no tienen deseo de luchar, no tienen sueño, no tienen anhelo, tendríamos que hacer una pregunta: ¿estamos haciendo las cosas bien? Pero no para echarnos culpas, porque el que culpa y el que acusa es el diablo, sino poder evaluarnos a nosotros mismos si estamos haciendo las cosas bien, y si no, hacerlas bien. Y si hay que pedir perdón, y si hay que perdonar, perdonar. Estamos en un tiempo donde las familias se están rompiendo, porque antes cubríamos todas las falencias con nuestras obligaciones, salíamos a la mañana, veníamos por la noche, y ahora estamos en casa, viéndonos cara a cara, viendo nuestras desventuras, viendo nuestros errores, contemplando nuestras penas, nuestras amarguras, nuestros desalientos, nuestras carencias, las cosas que nos faltan, las cosas que ya no podemos evitar. Y está bueno porque no podemos seguir ocultando el sol con las manos. Porque está bueno, porque yo creo que todos queremos ser felices. Yo creo que la mayor parte de las personas se han casado para ser felices. Pero ¿por qué somos infelices? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanto rencor? ¿Qué hice mal? Ahora, ¿por qué siempre hacemos la pregunta o hacemos la afirmación: él hizo o ella hizo? Qué bueno sería decir: ¿qué hice mal? Y allí volvemos a lo que volvemos cada día: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahora, ¿es fácil obedecer a la palabra del Señor? Claro que no es fácil, porque la Biblia dice: es de sabios callar, la Biblia dice: cuando te maldigan, bendice, la Biblia dice que en el momento más difícil de tu vida, todo lo bueno, todo lo agradable sea virtud alguna, en esto pensad y el Dios de paz estará contigo. La Biblia nos enseña cómo tenemos que pensar en los momentos más difíciles de la vida, aprender a aferrarnos de la palabra del Señor de una manera tan poderosa, porque la Biblia dice que Él es el único camino que nos lleva al Padre, y el Padre es el que responde a nuestro clamor. Y Él es allí donde dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si están ocultas, no puedo disfrutarlas. Si están ocultas, me son nubladas, no las puedo ver, no las puedo palpar, no las puedo aprender. Entonces, qué bueno es decir: a partir de hoy yo me voy a aferrar a la palabra. Me va a ser difícil, claro que sí, porque uno constantemente se está justificando. Constantemente, me pasa por esto, me pasa por aquello, me pasa por lo otro, me hicieron esto. Pero ¿qué hice yo para que la reacción de la otra persona sea de esta manera? Yo tengo, no sé si es una virtud o una mala virtud, no me gusta responder. No me gusta responder a las agresiones de fuera, no me gusta responder a quien quiere provocar que salga lo malo que hay dentro de mí, porque como decíamos en el seminario de ayer, todos tenemos un monstruo adentro, pero ese monstruo está crucificado en la cruz, está con Cristo crucificado, pero algunos se lo desclavan, se bajan y se arman.
Entonces, la Biblia dice es de sabios callar. La Biblia dice que la lengua es el miembro más pequeño, pero que domina todo el cuerpo. Y a veces hay palabras que son como golpe de espada que no podemos regresar. Carlos Aranda nos hace la pregunta, pastor, ¿el pecado se hereda? Sí, depende. ¿Me lo explica? Sí, depende. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estamos libres de la maldición del pecado. Y en el Antiguo Testamento la Biblia decía, los padres comieron las uvas ácidas y los hijos heredaron la dentera. Eso quiere decir, los padres comieron uva y los hijos que crecieron con dolor en los dientes. Pero está hablando de la ley, y la ley habla del pecado. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Hasta allí llegó la ley. Pero cuando entramos en Cristo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora ¿cómo puede usted saber si está bajo la ley? ¿Cómo puede usted saber si está bajo la gracia? Sencillamente, usted tiene que ser hijo de Dios. La sangre de Cristo tiene que haberlo limpiado de todo pecado. ¿Y cómo lo sé? Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y toda tu casa. Le dijo uno de los apóstoles que estaba prisionero al carcelero de Filipo. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A veces pensamos individual, pero cuando el Señor nos salva, el Señor piensa en generaciones. Él quiere salvarte a vos, pero quiere salvar a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Pero ¿cómo saber si no estoy bajo la maldición? ¿Cómo saber si no heredo los pecados de los padres? Es porque he dejado de estar bajo la ley del pecado y entré a la gracia, al regalo de Dios, al don no merecido. ¿De qué manera? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, ¿qué le dijo el Señor a Nicodemo? Era un intérprete de la ley, era un hombre conocedor de las Escrituras, era un hombre que durante toda su vida fue un maestro de la palabra. Pero el Señor lo miró a Nicodemo y dijo, Nicodemo, debes nacer de nuevo. ¿Cuántas personas hay en nuestras congregaciones que no han nacido de nuevo? Y el Señor le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo como yo nacer de nuevo y volver al vientre de la madre? Y entonces el Señor dijo una palabra que muy poco nos percatamos de esa palabra. ¿Qué es lo que lees? Porque a veces leemos la palabra del Señor a nuestro piacere, a nuestro antojo, y a veces escucho y veo tantos comentarios carentes de sabiduría que viene de lo alto, porque leemos la Biblia conforme a nuestras convicciones, nuestros prejuicios, y no te olvides que hasta el diablo utiliza la palabra para sus fines. Pero cuando el Señor le dijo a Nicodemo, ¿qué es lo que lees? Nicodemo leía que había que diezmar la menta, el tomillo, orar en las plazas y todos los días al templo, hacer los sacrificios. Pero el Señor le dijo a Nicodemo, debe nacer de nuevo, porque el que no nace del agua y del Espíritu no heredará el reino de los cielos. Y hay personas que todavía siguen siendo esa vieja persona. Siguen guardando dentro de sus placares esos muertos que están largando olor todavía. Siguen todavía con culpas, con angustias, con pecados ocultos. Y llegaron al camino del Señor y lo único que cambió fue su apariencia física, pero por dentro, dice la Biblia, hay muerte, hay putrefacción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Se pueden heredar los pecados de los padres? Sí, los demonios también, porque los demonios van de generación en generación. Usted ha visto familias donde hay droga, sigue la droga, continúa la droga y termina la droga. Quien está en el alcohol, la agresión física, los maltratos, sigue de generación en generación. Espíritu de suicidio, espíritu de muerte. ¿Cuántas personas van heredando la depresión? La depresión existe dentro del hogar, espíritu de temor. ¿Cuántas personas hay que dicen, pastor, me pasa esto en mi casa, yo siento tal cosa, escucho ruidos raros, siento mala presencia? Porque tenés que renunciar a un espíritu de hechicería, de brujería,
a la que estás atado. ¿Cuántos matrimonios fueron unidos y llegaron al camino del Señor, pero fueron unidos con la hechicería, la brujería? Y hay que romper esa alianza, ese pacto, porque los pactos se rompen para entrar a un nuevo pacto. Y el nuevo pacto y la nueva alianza es la gracia. En el Antiguo Testamento decía el alma que pecare morirá. Los padres comieron las uvas ácidas y los hijos heredaron la dentera. Es por eso que los discípulos, cuando pasaron y vieron a un ciego, ellos le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Lo que ellos no entendían era que Jesús había venido a abolir la ley, pero primero la cumplió y luego la crucificó en la cruz y trajo un nuevo mover de la gracia. Ahora los mandamientos están abolidos: no matarás, no adulterarás, no. Hay mandamientos que son perpetuos. Pero cuando ellos le dijeron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dijo: ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en este hombre. Lo miró y lo sanó. Ahora la pregunta es, porque dice la Biblia: nadie conoce el corazón del hombre sino el espíritu del hombre que mora en él. ¿Te sentís libre? Entonces yo hoy te estoy diciendo una verdad, y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Qué bueno sería, así tengas 10, 20, 30 años dentro de una iglesia, poder hacer lo que hizo Nicodemo, porque seguramente Nicodemo dijo: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero nacer de nuevo. Pero nacer de nuevo no significa que yo voy a hacer el esfuerzo sobrehumano para parecerme un cristiano. Es darle la libertad al Espíritu Santo, que transforme tu vida, transforme tu corazón, sino tarde o temprano. Más temprano que tarde, más tarde o temprano, ese monstruo que atás con cuerdas humanas se desata y vuelve el caos a tu casa. Pero cuando con Cristo estamos crucificados, ya no vivo yo. Y Pablo decía: lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios, que se entregó y murió por mí. Seguimos acá. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, este es un momento muy especial. Enriquecen tanto estos devocionales con una pregunta quizás sencilla, quizás que parezca que no tiene sentido, pero si usted lo pregunta es porque tiene duda. Y el principio de la palabra duda es pecado. Quien duda peca. Por eso la vida del cristiano es una vida de fe. Hoy cumplimos 30 programaciones. 30 programaciones. Los hermanos de Berizo los extrañamos, hermanos de Bransen los extrañamos mucho, hermanos de Don Celar los extrañamos mucho, de allí los hermanos de Citibel. Parece que vivimos en países diferentes. Tenemos tanto anhelo de poder estar juntos, de compartir, de verlos, de orar, y si Dios nos permite, que llegue el momento del gran abrazo. Hoy hablábamos y decíamos que en estos 30 devocionales el mayor problema es la familia, los hijos. Y uno se pregunta por qué tanta rebeldía, ¿no? Y cuando yo escucho por qué tanta rebeldía, digo, qué grado de inconsciencia que tenemos, ¿no? Preguntamos lo que ya sabemos, pero no queremos ver la realidad. No queremos ver la realidad. Y la realidad es que hay algo que los está enfureciendo. Hay algo que les preocupa, hay algo que les desalienta. Por eso dice la Biblia: hijos, si ustedes quieren que sus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, honra a tu padre y a tu madre. Pero también la Biblia dice: padre, no vuelvan a ir a vuestros hijos. Los hijos son personas. Hay una canción del mundo que dice: estos locos bajitos, pero ya no son locos ni son bajitos, son nuestras generaciones, son nuestra prolongación, son lo que va a quedar cuando nosotros ya no estemos, los que se van a parecer a nosotros. Yo no lo puedo creer, pero muchas veces la gente me mira y me dice: qué parecido que estás a Roberto. Y es cierto, porque un pedacito de él está en mí. Y es la herencia,
que queda, y ellos son nuestra herencia. Son herencia de Jehová, herencia que tenemos que cuidarla y dársela al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los estamos tratando? ¿Cómo los estamos instruyendo? Nos tomamos el tiempo para instruirlo. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando éste fuere viejo no se apartará de él. Pero también la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 5 verso 8, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y creemos que la palabra proveer significa traer el dinero para la comida. Y la palabra proveer es una palabra muy, muy amplia. Proveer protección, proveer amor, aprender a escuchar, aprender a callar muchas veces. Porque cuando uno calla, aprende a escuchar. Renata Ursera, mi pregunta, ¿un cristiano puede caer en apostasía si es cristiano verdadero? Mira, hay la parábola de las 10 vírgenes. Muestra claramente. Yo por eso siempre digo, a veces no importa cómo uno empieza, sino cómo uno termina. Y hay un dicho en el mundo que dice, escoba nueva barre bien. Y cuando vemos la parábola de las 10 vírgenes, dice que las 10 vírgenes llegaron con su lámpara estaban encendidas, pero el esposo se tardó. Y acá es donde viene la cuestión, es donde empezamos a vivir una especulación. Vendrá mañana, vendrá pasado, ya pasaron tantos años. Dice la Biblia que el día ni la hora nadie lo sabe, solo el Padre y está en su sola potestad, ni siquiera el Hijo, y sí el Espíritu, porque Él conoce la mente de Dios. Entonces, ¿puede un cristiano puede caer en apostasía? Apostasía significa tibieza, es que te dé lo mismo en cualquier cosa. Recordá los cristianos de la primera época, se cuidaban su manera de vestir, su manera de hablar, los noviazgos, los padres estaban ahí controlando. Ahora, bueno, un noviazgo es con derecho a roce, y muchas veces podemos ver inclusive dentro de las congregaciones hermanos fieles, hermanos poderosos que llegaron en un estado de viudez o en un estado de soltería o vinieron divorciados del camino del Señor y por años pidieron al Señor que lo revelara, que le trajera un compañero, una compañera, y cuando tuvieron ese compañero lo primero que pasó es adulterio. Y constantemente estamos enseñando que la palabra del Señor dice bienaventurado el lecho sin mancilla, sin mancha, sin pecado, y comenzamos una relación ya con maldición. Y la maldición es la consecuencia de la caída. No es que Dios te castiga, sino es la consecuencia que eso trae. Entonces, ¿puede un cristiano caer en apostasía? Claro que sí. También la Biblia dice, el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta. Pero escucha lo que dice, justo, aquel que involuntariamente, por cansancio, agotamiento, por fatiga, por demasiada presión, no aquel que lo hace deliberadamente, porque la Biblia dice que el que peca deliberadamente no queda remisión por su pecado, es pisotear la sangre de Cristo. Cuando la Biblia nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, no está diciendo que las 10 estaban encendidas, las 10 estaban esperando al esposo, pero como el esposo se tardó, las 10 se durmieron. Todos tenemos un periodo de decaimiento, de agotamiento, de enfriamiento. El tema es si entramos en tibieza. La tibieza es todo me da lo mismo. El Señor perdona, como allí en una de las 7 iglesias de Asia Menor, dice, tengo contra ti que tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Pequemos, hagamos lo que se nos da la gana, porque el cuerpo va a la tierra, desaparece y el espíritu va a Dios y el espíritu no peca. La Biblia dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Esto es el templo del Espíritu Santo. Algunos templos son más lindos, otros como yo no son tanto, pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo. Y si alguien destruye el templo, dice la Biblia, Dios lo destruirá a él.
Las 10 se durmieron, la diferencia que las prudentes fueron previsoras y llevaron aceite en sus lámparas. Sabían que iba a venir un tiempo de prueba, sabían que el novio se iba a tardar. A las 7 iglesias de Asia Menor, que representan las iglesias del último tiempo, le está diciendo: tengo contra ti que has perdido tu primer amor, por tanto arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Ahora, a veces confundimos un avivamiento con tener personas cantando en la iglesia, teniendo 25 actividades por día, la iglesia abierta a todo el templo. Pero el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: tienes muchas cosas buenas, yo conozco tus obras, haces esto, haces aquello, haces lo otro, eres celoso de la palabra, eres esto y eres aquello, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Lo hacemos porque lo hacemos, pero no lo hacemos con la convicción o el amor hacia el Señor. Por eso el Señor dice: por tanto arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, si no quitaré tu candelero de su lugar. Eso quiere decir, quitaré esa iglesia del reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es la solución? Es parar. Dice: ¿cómo? Sí, es lo que dice la Biblia: paraos en los caminos y mirad por la senda antigua y transitad por él y hallaréis, y escuchen, hallaréis descanso para vuestras almas. Espero que esto haya sido respondido. Carla Fuente: pastor, ¿por qué muchas veces cuando mi hermano, padre, amigo, nos lastiman, nos usan, nos traicionan, algunos nos enojamos un día o un rato y luego es como si nada pasó, y muchas veces vuelven a hacernos lo mismo? Los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y este es un problema que tenemos la gran mayoría. No es fácil no tener resentimiento. No es fácil perdonar, principalmente cuando te hieren y te hieren en lo más profundo. Y con estas pruebas nos confrontamos los pastores asiduamente, diariamente, cada minuto, cada segundo. Uno tiene que dejar pasar los dardos así, y uno dice: pero ¿cómo hablan así? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen lo otro? Si los hemos bendecido, los hemos ayudado, hemos puesto la mano en el bolsillo, Dios les ha provisto, pero nosotros también. Y el Señor nos dice: hey, tenés que perdonar, porque dice el que es fácil amar al amigo, es fácil amar al que nos ama, pero la Biblia nos dice: tienen que amar a los que no los aman, tienen que amar. Y por eso dice la Biblia: de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él murió por los que lo estaban crucificando, murió por Pilato, que se lavó las manos, murió por Judas, que luego se mató solo, murió por Pedro, que le negó. Él murió por todos. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, es allí donde dice que si nosotros decimos que somos de Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Pero no es algo que lo hacemos naturalmente, sino lo hacemos espiritualmente. Entonces, hemos recibido tal perdón de parte de Dios que no podemos odiar. Yo siempre utilizo esta palabra, a veces me enojo, ¿no? Pero la Biblia dice: airaos, pero no peguéis. Me enojo, pero a la media hora ya estoy bien, a pesar de que hay personas que te quieren matar. Entonces digo: pero ¿cómo puede ser que me sienta bien? Y el Señor dice: si a mí me lo hicieron, a vos te lo van a hacer. Pero si tu corazón está en mi corazón y mi corazón está en tu corazón, vas a amar más de lo que podés llegar a odiar. Entonces, cuando uno siembra amor, tarde o temprano recibe amor. Entonces uno no puede odiar, no puede tener resentimiento, porque uno tiene el amor de Dios, y el amor de Dios excede todo conocimiento, se expande sobre todos nosotros de tal manera que siempre estamos viendo lo bueno. Entonces uno dice: bueno, tuvo un mal día, pobrecito, seguro que la está pasando mal, seguro que esto, que Dios lo ayude, Dios lo bendiga, y uno se sana. Allí aparece la parábola de los dos deudores, y tantas palabras, ¿no?
pero el peor de los problemas que puede tener un ser humano es el rencor. Y el rencor no solo mata al que yo lo odio, sino primero me mata a mí. Así que Dios te bendiga, mi hermana. Vanessa Castillo, insistir en que nuestra familia busque a Dios, orar y leer la palabra. Yo estoy de acuerdo, sí. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y a veces creemos que instruir es sentarlos y leerles los 66 libros de la Biblia, hasta los libros apócrifos, leerle los libros de la ley, los libros del Nuevo Testamento, las epístolas paulinas, y poner un púlpito en mi casa y empezar como Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos, generaciones de víbora, ustedes tienen que ir a la iglesia porque se van a ir al infierno. Y lo único que hacemos es lograr rebeldía de nuestra familia. Hubo un predicador que dijo una vez estas palabras: predica, 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 y si te queda un poquito de tiempo, habla. ¿Sabe cuál es la mejor manera de predicar? Es con nuestras acciones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de contener, nuestra manera de comprender. Por eso dice la Biblia: Padre, no vuelvan a ir a vuestros hijos, porque son personas que tienen que tomar su decisión. Entonces, cuando la Biblia dice, hay algo que dice y lo tomamos para nosotros, pero no entendemos el mensaje. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esto lo hablo de manera general, hermana, puede no ser su situación y lo comprendo perfectamente, y puede ser la situación de otro. Por eso cada pregunta se ramifica de una manera tan gloriosa que seguramente, probablemente esta palabra no sea para usted, pero sí es para otra persona. Cuando la Biblia dice, serás salvo tú y toda tu casa, es una promesa de Dios. ¿Pero para quién? Para que comienza siendo salvo tú. Hay personas que desean salvar a su familia y todavía no se han salvado ellos. Le cuento. Venía una hermana a la iglesia constantemente, pastor, ore por mi marido, ore por mis hijos, ore porque no se quieren venir a la iglesia, no quieren estar, y a veces somos unos déspotas, y vivimos a los gritos evangelizando a nuestra familia, y ellos no son tontos, ellos ven, ellos escuchan, ellos evalúan, ellos ven el cambio en nosotros para ser seducidos. Por eso uno predica más como es que como habla. Y esta hermana venía constantemente, hasta que un día el pastor decidió ir a la casa. Y cuando fue a la casa se encontró con el marido. El marido un divino. Y lo llama aparte al pastor, le dice, pastor, yo quisiera ir a la iglesia, pero ¿sabe qué? Mi esposa me tiene cansado diciendo que soy un demonio, que soy un diablo, que me voy a ir al infierno y que ella se va a ir al cielo y que va a ser arrebatada y que yo me voy a quedar en la tribulación. Y me tiene cansado. ¿Entiende a qué me refiero? Yo creo que cuando dice la luz prevalece ante las tinieblas y las tinieblas no prevalecen ante la luz. Si yo soy luz y estoy en mi casa, tarde o temprano la luz va a disipar las tinieblas. Entonces cuando yo soy salvo, cuando yo vivo como salvo, hablo como salvo, actúo como salvo, y no precisamente me tienen que salir alitas en la espalda. Soy una persona correcta, firme, pero tengo amor. Soy una persona con carácter, pero soy protector, soy buen compañero, soy buen padre. Escucho, comprendo, oro, clamo a Dios. Tarde o temprano nuestros hijos también lo van a hacer. Pero primero la Biblia dice, serás salvo tú. Y el carcelero de Filipo le dijo al apóstol del Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y hoy muchas personas tienen que preguntarle al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Seguimos acá, hasta cómo nos enseña el Señor a lidiar con la frustración y a combatirla. Dice la Biblia que el Espíritu produce el querer como el hacer. Dice la palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice la palabra, contigo estaré yo en la angustia, te libraré, te mostraré mi salvación y tú me honrarás. Cuando dice la palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, por los ríos no te anegarán, por el fuego no te quemará. Cuando dice la palabra, echa sobre Jehová tu carga y él la llevará. Cuando dice la palabra, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder significa dinamita, significa autoridad, unción de Dios. El tema es cuando decimos ser cristianos, somos cristianos, pero queremos combatir al diablo y a las circunstancias con nuestra fuerza. Por eso el salmista David decía, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia, yo iré delante de ti. Cuando nosotros nos ponemos delante del Señor, el Señor no te agarra los pelos y te pone atrás. Él te deja. Él te deja. Los pensamientos de Dios para vos son de bien y no de mal. Pero deja que el Señor pelee por vos. Deja de pelear con tu fuerza. Deja de decir lo que decís, actuar como actuás. Y empezá a confiar. Porque los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Serán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Sí, usted dice, pastor, bla, 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 bla. No, pero este bla, bla, si lo aplicás, créeme que funciona. Te lo digo por experiencia. Nunca predicaría nada que no haya experimentado. He visto tantos monstruos que se han levantado. Pero hemos confiado en el Señor. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Porque hay veces que nos apagamos espiritualmente y es lógico. Somos espirituales y somos carnales. Pablo decía al Señor constantemente, Señor, líbrame de este aguijón en mi carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, si te apagás, si te caes, tu socorro viene de Jehová y Él siempre te está esperando. Entonces cuando sabemos que si nos caemos Él está, entonces tenemos la paz de saber de que Él nos va a levantar. Todos vivimos tiempos de angustias y nos afectan, obviamente. No somos Spider-Man, ni Superman, ni el hombre araña, ni la mujer biónica. Somos seres humanos y Dios vino a salvar estos seres humanos que se habían perdido. Mariela Caro, pastor, ¿por qué la gente se rehúsa a leer la Biblia? Y porque cada uno decide lo que quiere y porque principalmente no se lee la Biblia porque la Biblia te confronta. La Biblia te confronta. Y la culpa hace que uno pierda el deseo o el derecho, inclusive hasta de orar. Porque cuando oramos, lo primero que nos viene es, ¿qué vas a orar? Si vos hiciste esto, hiciste aquello, hiciste el otro. Pero está bueno porque tenemos conciencia de pecado, de justicia y juicio. Eso quiere decir que no tengo la mente cauterizada y me da lo mismo todo. Entonces, cuando se presenta la culpa, decir, Señor, yo fallé, lo reconozco, pero sé que tu sangre todavía está fluyendo para mí. La gente se rehúsa a leer la Biblia porque vosotros sois de Cristo, pero el mundo entero está bajo la mano del maligno. Por eso se rehúsa a leer la Biblia, pero miran pornografía, pero miran esto, miran aquello, hacen lo otro. ¿Por qué? Porque vosotros sois de Cristo y el mundo entero está bajo la mano del maligno. Alejandro González, Dios te bendiga. Antolina Benítez, Renata, Sonia Brucera.
Caer en pecado es pisotear la sangre de Cristo. Dice la Biblia, el que peca deliberadamente. Por eso yo a veces me encanta discernir, ¿no?, lo que dice la Biblia. La Biblia dice a los pastores, dice, Él pone reyes y se saca reyes, y a los pastores los juzga Dios, pero también dice a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Eso quiere decir que Él es el que pesa los espíritus y ve el por qué y el para qué, y no ve la morbosidad que vemos nosotros. Él ve la situación, y acorde a esa situación, lo que movió esa situación, lo que impulsó a esa situación, allí es donde juzga Dios. Leo Arce, buenos días pastor, hola Leo. Bueno, ya estamos casi terminando. Olga Pastore dice, ay Dios, cómo me cuesta perdonar. Creo que perdoné, pero porque después vuelvo nuevo a lo mismo. Bueno, yo te voy a ser clarísimo. Dice la Biblia, el que no perdona no puede ser perdonado. Y si no es perdonado, la sangre de Cristo no lo limpia de todo pecado. Y si no lo limpia de todo pecado, no es salvo. No es fácil. ¿Cómo perdonar a un violador? ¿Cómo perdonar a alguien que te pegó toda la vida? ¿Cómo perdonar a alguien que te ultrajó toda la vida? ¿Cómo perdonar a esa gente que lo que quiere es dividir tu casa? Que quiere hacerte una división en la iglesia. Yo lo perdono con el amor de Cristo, pero eso no quiere decir que mañana me vaya a comer un asado con esa gente. Porque hay gente que uno perdona, pero son nocivos para nuestra familia, los tenemos que mantener a distancia. Pero cuando yo perdono, el que es libre soy yo. Yo te perdono, te entrego en las manos del Señor. Yo me declaro libre en el nombre de Jesús. No necesito hacer ningún esfuerzo, solo tengo que declararlo y luego sacarlo de mi mente y de mi corazón, porque mientras odie, es ilógico, una persona se casa con la persona que odia. ¿Por qué digo esto? Porque te levantás pensando en eso, te acostás pensando en eso, comés pensando en eso, y no es justo ni siquiera para vos. Por eso hoy yo digo y declaro en el nombre de Jesús, yo perdono, me hicieron daño, me lastimaron, me hirieron, me humillaron, me estafaron, perdí la casa, perdí mi familia, yo perdono en el nombre de Jesús. Señor, dame fuerza. Señor, ayuda a mi incredulidad, dame fuerza. Yo quiero ser libre. Entonces dice la Biblia, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, porque hasta que no perdones, no podés ser perdonado. Y vuelvo a repetir, estás bajo la maldición de la ley. El alma que pecare, esa morirá. Pero cuando perdonamos como Jesús perdonó, entonces estamos bajo la gracia. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fuerza. Dice, a mí me pasa lo mismo, me enojo un rato y se me pasa. Sí, claro que sí. Nada vale más que nuestra salvación. Se nos está terminando la programación. Para mí es una bendición. Pastor que no pastorea se muere. Y hubo un momento en esta pandemia que sentí morirme. Y cuando digo sentí, es porque no hay diferencia entre mi esposa y yo. Somos un pastor con dos cabezas. Somos un pastor con dos corazones. Somos un pastor con dos nombres. Y en algún momento sentimos morirnos. Y el Señor nos dijo, yo te doy todas las herramientas, porque tu trabajo como pastor es predicar mi palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Y de todo lo demás me voy a hacer cargo yo. Hoy quizás hoy yo tengo más canas. Estoy un poquito más viejo, porque la prueba fue dura. Pero encontramos nuestro rumbo. Seguimos predicando. Tratamos de estar de hecho, estoy en tu casa ahora. Estamos compartiendo ese mate, ese bizcocho, esa pregunta. Y eso nos pone felices. Felices.
Si ustedes supieran el grado de nerviosismo que tenemos cuando vamos a predicar, porque no podemos dejar de predicar la palabra del Señor, porque palabra dada en la carne no edifica a nadie, pero palabras que salen del Espíritu edifican la iglesia. Iglesia, manténganse firmes. Sus pastores los aman. A los que conocemos y a los que estamos pastoreando y ni siquiera conocemos el nombre, nos bendecimos. Yo declaro en el nombre de Jesús toda la bendición que venga de parte de Dios para tu vida. Declaro que vienen días gloriosos, pero a los que aman a Dios, a los que verdaderamente aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Los bendigo, felicidades, 30 benditos programas. Dios sabe cuántos más serán. En radio 23 años, espero que no, que prontito, porque se nos viene el aniversario de la iglesia. En septiembre cumplimos 5 años, el ministerio cumple 5 años, vos cumplís 5 años, en que abrimos la primera puerta por primera vez. ¡Wow! ¡Qué poderoso! 5 años y parece toda una vida. Hemos pasado por tantas cosas y pasaremos por tantas más. Pero Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Por tanto, no temeré. Dios lo bendiga.